Y me da mucho gusto saludar, particularmente hoy, 1 de agosto, así lo planeamos, mi buen amigo Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, espléndido conferencista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de saludarte, pues al fin de una semana muy turbulenta, ¿no? Sí, muy, muy turbulenta. Y sabes que estaba pensando en una metáfora, porque obviamente no es fácil dilucidar el papel de México y pensar en lo siguiente. Supongamos que hay una persona que tiene cierto grado de sobrepeso, fuma, además, pues le gusta la cerveza y un día antes de una carrera de 10 kilómetros, pues fumó, se fue un poco de fiesta, pero terminó la carrera y terminó, diría, con buen tiempo. Pensemos 1 hora 10, buen tiempo considerando lo que acabo de describir. Eh, y uno podría decir, bueno, pues es un triunfo atronador. Pues no, pero tampoco es un fracaso, sobre todo si consideramos el marco de referencia, que sus cuates, a lo mejor uno incluso con mejor condición, pensemos Canadá, pues no terminó la carrera porque se cansó mucho. Lo veo un poco así, pero quiero saber, obviamente, después de esta metáfora un poco extraña, ¿cómo lo ves? Sobre todo porque creo que el contraste, por ejemplo, con Canadá es importante porque hasta ahora en la retórica, Donald Trump había sido mucho más brusco con Canadá, pero al final íbamos parejos, digamos, México y Canadá, los socios del TEMEC. Esta vez no es así. Y bueno, dicho todo lo anterior, ahora sí quiero saber tu interpretación de cómo estás viendo todo este asunto. Bueno, pues creo que lo primero que pensé cuando te escuchaba es que tengo que hacer más ejercicio yo, pero también, fíjate que me parece una manera muy descriptiva de lo que ha sucedido. O sea, a ver, yo pienso que sí tiene mérito lo que se anunció ayer, el hecho de que no, no se han incrementado los aranceles, de que sea una prórroga, de que por una parte se acordó atender otros temas de la relación bilateral, que en este caso algunos de hecho ya tienen bastante tiempo que Estados Unidos ha venido señalando sus preocupaciones al respecto, ¿no? Y ahorita hablamos en detalle de eso. Pero, digo, ciertamente no pasó nada peor, ¿me explico? Ujú. Y como tú señalas, pues a Canadá sí le subieron el arancel, a otros países, pues a lo mejor llegaron a un acuerdo arancelario, Japón, la Unión Europea, Corea, pero ese acuerdo arancelario tuvo que ir de la mano de otros compromisos, de un compromiso de invertir una cierta cantidad de dinero, de comprar una cantidad de energía, en fin, de otras cosas. Entonces, que no nos hayamos apresurado a llegar a un acuerdo que podría haber tenido otras condiciones y por el contrario que se dejó otro tiempo razonable, me parece, para darle mejor forma a la relación bilateral comercial. En sí, eso me parece bueno, ¿de acuerdo? Ahora, continuando con tu alegoría, pues si la primera carrera la terminamos, a pesar de todo el contexto que pudo haber sido retador, pues esto debería de servir como un incentivo para prepararte mejor, para ser más disciplinado, para a lo mejor tomar una serie de decisiones en materia pues, de alimentos o, en fin, de técnica para correr, de modo que en tu siguiente participación, pues el tiempo que hagas sea todavía pues mucho mejor, ¿no? Y creo que eso es también con lo que me quedo después de ayer, Rodrigo, que pues tenemos 90 días para que le demos mejor forma al acuerdo que tiene que venir, porque, pues, por un lado, estar viviendo de estas extensiones cada 30 60 días, etcétera, porque la de ayer solamente fue la última o la más reciente que vimos, pues de un arancel que se impuso, este es arancel del fentanilo que le llama Trump, que realmente es el YEPA, eh, que se impuso pues desde que él regresó a la Casa Blanca a principios de febrero, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos estar viviendo de simplemente extensiones y también los operadores económicos pues necesitan mucha más certidumbre pues para planear, para invertir, para hacer inventarios, para contratar gente, etcétera, ¿no?
Sí, que esto es clave y por eso mencionaba que a lo mejor la persona hipotética pues tiene sobrepeso, fuma, es decir, no hemos hecho, tenemos problemas propios, digamos, y eso no quiere decir que dices, bueno, pues ya está, se resolvió todo, porque pues hay que hacer lo necesario para no tener sobrepeso, a lo mejor hay que dejar de fumar, a lo mejor no hay que salir de fiesta un día antes de la carrera, porque obviamente lo que señala Estados Unidos pues tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad, que ahí tenemos un flanco irremediable, ¿no? No irremediable, más bien sí lo tenemos que remediar, pero es un aspecto importante. Ahora, ¿cómo ves que tendría que ser la estrategia? Sobre todo porque pues con esto ya se empata, ayer lo decía el secretario de Economía Ebrard, con el inicio de la revisión, renegociación del TEMEC. El propio Trump ya en algún momento ha dicho, pues el TEMEC se acaba y lo vamos a renegociar. Considerando y la experiencia que tú tienes, que fuiste pues uno de las cabezas junto con Ildefonso Guajardo, pues en la negociación del TEMEC en su primera fase, ¿cuál sería la estrategia que tú adoptarías considerando ya pues prórroga y comienzo del proceso como tal? Bueno, a ver, obviamente, las condiciones que en su momento me tocó a mí tener a la mano para negociar y para, pues, el resultado que al final se tuvo, no necesariamente existen ahora. Yo creo que el presidente Trump ahora es mucho más hostil, se ha vuelto todavía más proteccionista, de alguna manera se siente reivindicado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo nada más esa acotación de que el contexto puede ser diferente. Me parece que aquí México, sobre todo a raíz de lo que se anunció el día de ayer, tiene una muy buena oportunidad por lo siguiente. Primero, si bien el arancel para lo que está fuera de Temex se mantuvo en 25%, o sea, ahí no cambió. A Canadá sí se lo subieron, ya lo comentabas tú, y se mantuvo la excepción para todos los productos originarios de la región que siguen pagando cero. Eso es una gran noticia. Me parece que en donde tendríamos nosotros que enfocar mucho del esfuerzo y del capital negociador con el que se va a contar también ahora, es pues en atender algunos de los aranceles sectoriales que pues sí están siendo pagados. O sea, cuando tú ves el agregado de las exportaciones de México, y lo hemos platicado, una muy buena parte de ellos no está pagando arancel, ya sea porque son originarios o porque entran en alguna otra circunstancia de zonas libres, en fin, no importa. Pero, y eso te podría dar la idea de que pues, efectivamente no ha habido ningún efecto, ¿no? Porque el 75, 80%, en fin, lo que sea, de exportaciones no pagan arancel. Pero esa foto cambia, Rodrigo, cuando tú te vas a los aranceles sectoriales. Entonces, por ejemplo, el acero, aluminio, los derivados del acero, lavavajillas, lavadoras, refrigeradores, columnas de acero, etcétera, pues todos esos sí están pagando 50%. Los automóviles tienen la posibilidad de descontar el contenido estadounidense, Ujú. pero incluso quitando ese contenido, pues te quedaría un arancel efectivo de 15, 16%, después de un proceso Claro. burocrático que te lo acredite, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que parte de la estrategia tiene que ser, bueno, primero, si ya estamos en esta dinámica, qué bueno que me estás respetando lo del USMCA, digo, no faltaba más, pero pues vamos hablando de los aranceles sectoriales, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, la propia dinámica y los tiempos de esta prórroga de 90 días te van a llevar pues casi a fin de año, te van a llevar pues a finales de octubre, principios de noviembre, en donde pues ya vamos a estar muy cerca del proceso formal del USMCA, de la revisión del USMCA, que si bien arranca el año que entra, pues hay que hacer todo el trabajo preparatorio antes. Entonces creo que esto es algo, la prórroga y este proceso de 90 días me refiero, creo que es algo que podemos utilizar de una manera muy estratégica como una plataforma para irnos metiendo ya en esa dinámica de la revisión, ¿sabes? Claro. Si logramos atender la parte arancelaria a través de estos procesos, digamos, complementarios, pues entonces de alguna forma le quitarías a la revisión del USMCA pues una presión importante, porque ahí ya puedes estar hablando solamente de pues ideas más grandes, de temas mucho Claro. más estructurales.
Juan Carlos, debo hacer un corte, pero te pido si nos esperas en este corte comercial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Además, es un gran conferencista. Juan Carlos, hay, digamos, en el momento en el que estamos viviendo, evidentemente no solo se trata de la posición de los países con respecto a Estados Unidos en materia comercial, obviamente mucho juega pues el conjunto de la postura de esos países. Pienso en el caso de Canadá, que justo Mark Carney anunciaba, nosotros vamos a reconocer al Estado palestino si es que Israel no avanza, y decía Donald Trump, ponía un mensaje en Truth Social y decía, pues no... eso no les ayuda, digamos, en la negociación que tienen con nosotros. Ayer le preguntaban en la conferencia y no lo dijo tan enfáticamente, pero creo que es relevante también entender ese aspecto. Y relativo a ello, lo que te quiero preguntar, tú que has estado en ese tipo de negociaciones, ¿qué tanto juega la química como tal? No solo el interés, porque obviamente la naturaleza de la relación México-Estados Unidos pasa por la seguridad. Me llamó la atención, por ejemplo, esto que menciona, lo decía en el resumen, de que ahora hay laboratorios de cárteles mexicanos en Canadá, y al menos, bueno, pues hay que ver si eso se confirma, ¿no? O qué. Pero lo cierto es que, ¿qué tanto juega la química dentro del 100%, digamos, de esta postura que puede tener un país con respecto a otro? Es importante, y si ahí, bueno, pues sí, considerando pues los distintos líderes, eso puede hacer una diferencia. Mucho. Por eso, bueno, a ver, en todas las relaciones personales, pues el tener un grado importante de química sin duda facilita las cosas, y eso cuando además lo proyectas a una dinámica como la que tienen los secretarios, los líderes de los países, en donde sus decisiones pues tienen consecuencias muy duraderas, pues claro que es muy importante tener esa química y esa relación personal. Por eso, es otro de los temas que también pues se ha mencionado mucho en cómo la presidenta se dirige al presidente Trump, o más allá de lo que digan aquí, porque pues, luego escuchamos unos grandes elogios, ¿no? Sí. Me parece que la mejor prueba de que eso es cierto es que el presidente Trump no ha tenido esa actitud tan virulenta contra la presidenta Sheinbaum como si la ha tenido con otros líderes, ¿no? El caso de Canadá es muy particular porque pues ahí Trump ya tiene un antecedente bastante histórico de peleas y de desencuentros, no solo no solo en su administración actual, sino incluso desde la Casa Blanca anterior que él dirigió. ¿Te acuerdas aquella reunión del G7 que también fue en Canadá Ujú. y que el presidente Trump se fue y desde el avión empezó a tuitear unas cosas horribles, y luego todo el equipo del presidente Trump, en aquel momento el secretario Wilbur Ross y otros, decían que se iban a quemar en el infierno, o sea, cosas Sí, así muy, que te hablan de que no había química, ¿sabes? Entonces, pues esto sin duda ayuda. Tenemos que construir más en él, en esa dinámica me refiero, y creo que hay también las visitas constantes que el secretario Ebrard, que el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez hacen, pues también ayuda, ¿no? En ese sentido. Sí, es importante. Ahora, ¿cómo evalúas la parte de seguridad? Porque te decía, me inquieta este asunto de los laboratorios de fentanilo, de los cárteles mexicanos en Canadá. Esto no acaba nunca, ¿no? Y no, supongo que algo tendrá de cierto, sobre todo cómo está estructurado todo el tema del fentanilo. Obviamente los precursores vienen de China, mucho llega de manera directa a Estados Unidos, otra parte llega por Canadá, pero la eficiencia operativa de los cárteles de la droga, si ya llegó a Canadá, pues sí es de considerarse, ¿no? Y eso quiere decir que es un problema no de resolución rápida. Sí, mira, ahí evidentemente lo único que puedo hacer es comentar la información que ha trascendido. Todos los temas de seguridad, pues son cosas que por su naturaleza se discuten o se manejan en otros canales, ¿no? Que es algo que nosotros no hacíamos, ¿eh? O sea, cuando fue la primera negociación del TEMEC, insisto, el contexto era diferente, pero pues ahí creo que los temas comerciales iban en su propia canasta, y acá pues de alguna manera ya todo está en la mesa, pero bueno.
Creo que sí, el tema de seguridad sin duda es algo que le agrega otra capa de complejidad a los procesos que estamos viviendo. Yo creo que pues la seguridad se tiene que atender por razones de primerísimo orden, ¿no? En toda la región, no solamente en Canadá o en Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? Y si al atender a los temas de seguridad, pues también avanzas en el fortalecimiento de América del Norte, me parece que es una situación que nos deja ganancias por todos lados, ¿no? Pero evidentemente el riesgo de mezclar todo, como lo ha hecho el presidente Donald Trump, pues es que nunca tienes exactamente una meta clara de cuánto es lo que tienes que entregar de resultados, ¿sabes? O sea, cuando son temas económicos, comerciales, pues es muy fácil encontrar si un porcentaje subió, si un porcentaje bajó, si el empleo se reportó. Acaba de salir la cifra de empleo en Estados Unidos, por Ujú, cierto. lo acabo Si de ver, los sí. empleos subieron, bajaron, etcétera. Y es muy fácil como tener un seguimiento de todo eso. Acá, cuando estamos hablando de estos temas, pues hombre, yo pensaría que cada persona que deja de fallecer por una sobredosis de fentanilo es un logro. Pero pues vaya, de bajar ¿cuánto es importante bajar? No sé, estoy inventando números, de 300 a 200, de 200 a 50. El objetivo se va a cumplir cuando no haya absolutamente un solo laboratorio en el mundo y nadie consuma fentanilo, estoy exagerando, obvio. Pues eso se antoja muy difícil, ¿sabes? Pero vaya, creo que vamos a tener ya que vivir con esa situación en la cual pues todos los temas van a estar en la mesa y en todo caso hay que saber cómo también incorporar esos elementos a las negociaciones estratégicas que se tiene con la Casa Blanca. Sin duda. Y termino preguntándote cómo ves la diferencia, digamos, entre los miembros del gabinete que aparentemente estaban presentes ayer en la llamada Claudia Sheinbaum, Donald Trump, y los tres que había del lado mexicano. Y es que eso me hace pensar, por ejemplo, si necesitas un dato o estás ahí en el diálogo y aparece el tema del fentanilo, a lo mejor querrías tener a Omar García Harfuch, o a lo mejor no, porque lo estás concentrando pues en la interlocución que tú tienes como líder, como presidente en este caso. Pero ¿cómo lo ves esta diferencia? ¿Te dice algo o simplemente es anecdótico? No, yo creo que es completamente anecdótico. Obviamente la presidenta se siente muy cómoda con el secretario Ebrard, con el secretario de Relaciones Exteriores. Sin duda el secretario García Harfuch pues juega un rol muy importante, pero insisto, yo siempre defiendo, si esa es la palabra correcta, que pues los temas de seguridad y otros tienen que ir por un canal paralelo. Debemos de fomentar y pedir la transparencia, evidentemente, pero pues sí también ser conscientes de que hay cosas que si uno las está publicitando mucho, pues les estás dando una serie de señales pues precisamente a las personas que quieres tú regular o detener, ¿no? Incluso. Entonces, no me parece que haya mucho que ver, francamente, en la gente que acompañó a la presidenta. Estoy seguro que si ella hubiera necesitado o hubiera pensado que el secretario adicional, Harfuch o cualquier otro, tenía que estar presente, pues lo hubiera llamado, ¿no? Por Simplemente supuesto. así fue como se dio. Juan Carlos, te agradezco mucho como siempre, te mando un gran abrazo. Encantado, te mando un abrazo, buen fin de semana. Buen fin de semana y escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y además un gran conferencista.